El universo observaba, no con ojos, sino con sensores, espectros de energía y conciencias que flotaban en las profundidades del espacio. Entre ellas, la Confederación Centauri, una antigua alianza de civilizaciones que había dominado la guerra interestelar durante milenios. Cuando los humanos fueron detectados por primera vez, las opiniones eran unánimes. Una especie primitiva, emocional, dividida entre sí, con tecnología apenas capaz de cruzar su propia órbita lunar. No eran una amenaza, apenas un estudio antropológico curioso. Sin embargo, algo cambió cuando una flota de reconocimiento Centauri, liderada por el comandante Towser, entró al sistema solar con el objetivo de evaluar si la humanidad podría ser útil como especie esclava o simplemente descartable. El primer contacto ocurrió en la órbita de Marte. Un pequeño destacamento humano, una combinación de sondas armadas y naves de patrullaje orbital, respondió con una tenacidad inesperada. No tenían tecnología hiperlumínica, ni escudos de fase, pero luchaban con una fiereza absurda, como si no supieran que habían perdido antes de empezar. Comandante Towser, informó el oficial de sensores, los humanos han desplegado unidades terrestres en la región que llaman Europa Oriental. Hemos detectado grandes concentraciones de máquinas blindadas, parecen vehículos de guerra, ruedas, rugas, primitivos. Towser apenas reprimió una carcajada mental. ¿Están movilizando tanques? Sí. Comandante, miles de ellos. En la mente de los Centauri, aquello era risible. En sus guerras, las batallas se libraban en órbita, en el vacío, con cañones de antimateria y enjambres de drones autónomos. Tanques. Eso era historia antigua, incluso para los humanos, pero por respeto a la cadena de mando, decidieron enviar una fuerza de ocupación limitada a la zona. Descendieron sobre Ucrania como una tormenta de luz azul. Las naves Centauri se deslizaban como cuchillas sobre el cielo, escupiendo rayos de energía que reducían los edificios a polvo. Sus tropas, soldados biomecánicos de 2,5 metros, marchaban como una marea de metal. Pero entonces sucedió, desde la niebla, los tanques humanos rugieron como bestias míticas. Eran mastodontes de acero, T-14 Armata, Abrams modernizados, Leopard 2A9 y otras máquinas rediseñadas para un enemigo que nunca se imaginó. Avanzaban a través de cráteres humeantes, cubiertos de lodo y ceniza, rugiendo con una furia ancestral. No eran solo tanques, eran monstruos construidos por generaciones que conocían la guerra como parte del alma humana. Los Centauri no estaban preparados. Sus armas de precisión no lograban fijar objetivos entre las señales de interferencia que las unidades humanas esparcían. Sus drones caían del cielo, inutilizados por misiles que salían de escondites subterráneos, y cuando intentaban avanzar, eran emboscados por escuadrones blindados que surgían de túneles, de bosques incendiados, de las sombras mismas. Uno de los capitanes Centauri, Valkyrion, observaba en su pantalla táctica cómo sus unidades desaparecían, una por una. ¿Qué clase de locura es esta?, murmuró. ¿Cómo es posible que estén ganando con tanques? Una transmisión irrumpió en sus sistemas. Una voz humana, masculina, áspera, como un rugido de volcán. Aquí, Comandante Sokolov, Tercera División Blindada del Norte. Ustedes pensaron que éramos débiles. Ahora verán lo que es pelear contra quienes nacieron en el barro de la guerra. La transmisión se interrumpió justo cuando un misil de uranio empobrecido impactó la nave de Voltron. La explosión cortó el cielo en dos. La batalla no era justa, no porque los humanos estuvieran ganando, sino porque nunca debieron tener una oportunidad. Y sin embargo, allí estaban. La resistencia se propagó como fuego sobre gasolina. Los tanques eran solo una parte. Pronto, los Centauri se encontraron enfrentando enjambres de helicópteros de ataque, cazas pilotados a mano, artillería remota, lanzacohetes móviles, todo impulsado por un odio ancestral,
una determinación visceral. Los humanos no eran sofisticados, pero eran letales. Towser observaba los reportes con una sensación que no conocía miedo. Nunca había considerado que una especie sin tecnología de curvatura pudiera poner en peligro a su fuerza de élite. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos replegarnos?, preguntó al operador. No lo sabemos. Las rutas están siendo cerradas. Han destruido 3 naves de extracción. Están aprendiendo. Cada vez que lanzamos un ataque, ellos responden, mejoran, están adaptándose. El comandante cerró sus 4 ojos. Ese era el verdadero terror. Los humanos no solo luchaban con armas anticuadas, luchaban con el alma, y esa alma parecía inquebrantable. En las trincheras del frente de Rumanía, un soldado humano, el sargento Andrés Ortega, se agachaba junto a su tanque Leopard. La noche olía a pólvora, metal fundido y tierra húmeda. A lo lejos, un dron Centauri patrullaba el cielo, pero no se atrevía a bajar. ¿Qué piensas, sargento?, le preguntó un joven soldado. Ortega encendió un cigarrillo y sonrió con los dientes ennegrecidos por la batalla. Pienso que les dimos una lección. Creyeron que éramos débiles, porque tenemos emociones, porque sangramos, porque enterramos a nuestros muertos con lágrimas, pero no entienden que esas son las razones por las que peleamos. Una explosión cercana sacudió la tierra. El tanque vibró con vida. Vámonos, dijo Ortega. El infierno apenas empieza. Y mientras las estrellas seguían brillando sobre un mundo en guerra, los Centauri comenzaron a comprender una verdad ineludible. Los humanos no peleaban para ganar, peleaban para sobrevivir. Y eso los hacía invencibles. Un zumbido grave cruzó el cielo como un lamento metálico. La atmósfera se estremeció cuando una nave Centauri de clase asalto descendió por la región de los Cárpatos, buscando abrir un corredor de escape hacia el núcleo de su flota en órbita, pero no fue más que otro objetivo en la lista de la resistencia. Desde el suelo, un batallón de artillería antiaérea camuflado en los riscos abrió fuego. Los proyectiles, dirigidos por radar y cálculos balísticos clásicos, combinado con IA rudimentaria, perforaron el escudo de fase de la nave enemiga, debilitado por días de combate incesante. La carcasa alienígena estalló en una lluvia de luz púrpura y metal derretido. Las montañas temblaron. Los soldados humanos, escondidos entre la niebla helada, no gritaron de triunfo, solo cargaron de nuevo sus armas, listos para lo que vendría. Mientras tanto, en los túneles subterráneos bajo Varsovia, un consejo de oficiales humanos revisaba los movimientos enemigos sobre mapas tácticos proyectados por hologramas precarios. Entre ellos se encontraba la general Sofía Calderón, una mujer endurecida por 3 décadas de servicio, con una cicatriz que le cruzaba el rostro como un relámpago congelado. Están replegándose hacia el punto de extracción, dijo uno de los analistas. Si logramos cortar esta línea, podríamos forzar su rendición parcial en el sector sur. Calderón negó con la cabeza, firme. Los Centauri no se rinden, no tienen esa palabra en su lengua. Si cortamos esa línea, pelearán hasta que el último de ellos se convierta en polvo. Tenemos que dejarlos ver que no hay escapatoria, pero darles una elección, una salida, que los humille. El cuarto quedó en silencio. Ofrecer clemencia no era natural para un mundo al borde del colapso, pero Calderón lo entendía mejor que nadie. El verdadero poder no era la destrucción, era demostrar que podían elegir no hacerlo. Del otro lado del conflicto, en la cámara de mando de la nave insignia Centauri, Towser contemplaba los cielos de la Tierra. En su rostro, sin expresión humana, había sin embargo una inquietud que cruzaba sus pensamientos con la velocidad de un rayo. ¿Alguna respuesta de la flota de relevo?, preguntó. Negativo, contestó su segundo. Las señales indican que podrían tardar semanas en atravesar el corredor de salto. Nos subestimaron tanto como nosotros a los humanos. Towser reflexionó en silencio. La Tierra, ese pequeño planeta lleno de agua, caos y ruido,
había demostrado ser una trampa, no porque los humanos tuvieran mejor tecnología, no la tenían, sino porque poseían una voluntad que no estaba en sus archivos estratégicos. Su estructura social no era lógica, su táctica, impredecible, sus motivaciones, profundamente personales. Una grabación interceptada días antes se reproducía en bucle, en su mente, un escuadrón humano, cantando bajo fuego enemigo, una canción sin sentido sobre camaradas caídos, y volver a casa. ¿Quién cantaba en medio de la muerte? Solo los locos, solo los invencibles. En algún lugar de las ruinas de Bratislava, un pelotón de tanques había formado un muro de hierro para contener el avance enemigo. Bajo la lluvia y entre el lodo, mezclado con sangre, los Leopard y los Abrams seguían disparando, aún con los motores sobrecalentados y los suministros al borde del agotamiento. Un operador de radio, cubierto de hollín y con los oídos zumbando por las explosiones, transmitía mensajes de auxilio entrecortados. Aquí pelotón garras de acero, necesitamos refuerzos en coordenadas 48.14 N, 1700 y 11. Nos están superando en número. En la distancia, los Centauri venían en masa, no como antes, en oleadas elegantes de guerra tecnológica, sino con desesperación. Ya no eran conquistadores, eran sobrevivientes. Desde una colina al sur, una columna de tanques polacos apareció en formación, acompañados por infantería mecanizada y lanzadores de misiles. Un estandarte improvisado ondeaba sobre uno de los vehículos, un cráneo alienígena atado a una lanza. El contraataque fue brutal. Los Centauri, acostumbrados a eliminar resistencia con una precisión quirúrgica, no sabían qué hacer con la brutalidad del frente terrestre humano. Las líneas se desintegraban. El terreno mismo parecía aliarse con los defensores. Minas ocultas, trampas, emboscadas orquestadas con precisión humana y una furia acumulada por siglos de conflictos. Terrenals. En medio del caos, el comandante Sokolov apareció entre la polvareda, de pie sobre su tanque, gritando órdenes mientras sostenía un lanzacohetes sobre el hombro. No retrocedan, ellos sangran, igual que nosotros. Un disparo de energía le rozó el casco, haciéndolo caer. Se levantó de inmediato, la mirada encendida. Un Centauri se acercaba, tambaleándose, con el brazo convertido en un amasijo. El proyectil atravesó el pecho del Centauri y lo lanzó contra una pared de concreto destruido. Su cuerpo se convulsionó antes de desplomarse, aún chispeando, dejando tras de sí una nube espesa de humo y olor a metal quemado. Sokolov respiró hondo, jadeando, sintiendo el pulso en la garganta como un tambor de guerra. Sabía que no estaban ganando en el sentido convencional, simplemente estaban haciendo que cada metro de avance costara demasiado caro. El rugido de los tanques retumbó nuevamente por las calles destrozadas, acompañados por el golpeteo rítmico de los pasos de la infantería. Las balas trazadoras cruzaban el aire como luciérnagas enloquecidas, y las explosiones iluminaban el humo como relámpagos constantes. Los humanos no estaban en retirada, al contrario, parecía que habían tomado impulso desde su desesperación. En la órbita baja terrestre, los restos de una nave Centauri flotaban sin control, convertidos en escombros radioactivos. Cada fragmento giraba lentamente sobre sí mismo, un monumento silencioso al fracaso de su arrogancia. Desde su puesto en el puente de mando, Tolsher miraba las transmisiones con una sensación de irrealidad. La idea de retirarse jamás había sido contemplada, y sin embargo, ahora, el Consejo de Guerra se lo exigía. «Comandante», dijo su segundo, Ernest, con voz grave, «han interceptado otra comunicación humana. Parece provenir de una mujer, autoridad militar de alto rango. Está exigiendo su rendición inmediata o la total aniquilación de sus fuerzas». Tolsher ladeó la cabeza. Pidió que reprodujeran el mensaje. La voz era dura, clara. L.A. General. Calderón
Este es el último aviso. Hemos rodeado sus zonas de extracción. No tendrán salida. Sí, se entregó. Garantizaremos su supervivencia. Si resisten, serán eliminados hasta el último. Esta es nuestra tierra. No olviden eso. En silencio. Luego, el mensaje se repitió una y otra vez, mientras las imágenes mostraban columnas de tanques humanos rodeando los últimos enclaves Zentari. Algunos descendían desde montañas nevadas, otros emergían de túneles, con marcas pintadas a mano en calaveras, banderas, palabras como resistencia y nunca más. A bordo de sus vehículos, los soldados sonreían con los rostros cubiertos de barro, sangre y sudor, como si fueran guerreros del pasado resucitados, para librar la última guerra de la tierra. Ernest tragó saliva, una acción inusual para su especie. Jamás creí que una especie como esta pudiera hacernos esto. Talsur no respondió de inmediato. Luego, con voz baja, murmuró: yo tampoco. Pero no entiendes aún. No se trata de lo que tienen, se trata de lo que son. Las imágenes en sus pantallas mostraban escenas tomadas desde los cascos de los soldados, humanos en cuerpos cargados por compañeros, niños escondidos bajo ruinas rescatados entre disparos, médicos atendiendo a Zentari heridos con la misma dedicación con la que atendían a sus propios camaradas. ¿Qué clase de lógica operaba esta especie? ¿Qué clase de código los hacía capaces de matar con una furia salvaje y aún así mostrar misericordia a sus enemigos caídos? En un hospital de campaña improvisado cerca de Budapest, un médico humano aplicaba un suero regenerativo robado de tecnología Zentari a un prisionero herido. El alienígena apenas podía respirar, sus sistemas internos colapsaban, y sin embargo, el médico no se detenía. Le hablaba en voz baja, sin saber si el otro comprendía. No sé si puedes oírme. No sé si sabes lo que es perdonar, pero aquí estamos. Peleamos con todo. Matamos si debemos, pero también cuidamos. Incluso a los que nos odiaron primero. El Zentari lo miró. No había entendimiento pleno, pero sí algo más profundo en reconocimiento. No estaban enfrentando una raza inferior, estaban enfrentando una forma de vida capaz de sentir dolor y aún así levantarse, capaz de destruir y proteger en el mismo. Aliento en el terreno. La batalla final por el enclave de la región báltica comenzaba. Los tanques humanos rodeaban los campos desde todos los ángulos, formando un anillo cerrado. Desde el interior, las últimas unidades Zentari intentaban establecer un perímetro defensivo, pero era inútil. El terreno era abierto, sin cobertura, y los humanos habían aprendido a luchar como una red viva, una solamente distribuida en miles de cuerpos. Sokolov subió al techo de su tanque, su uniforme empapado, con una radio en la mano. Aquí, Sokolov, todas las unidades, alto el fuego. Repito, alto el fuego. Están enviando emisarios. Desde el frente, 2 figuras Zentari avanzaban lentamente, sin armas, con las manos alzadas, según el gesto humano de no agresión. Estaban sucios, heridos, agotados, pero daban el paso, y ese paso lo cambiaba todo. Una calma tensa se extendió por el campo. Los motores se apagaron, las armas bajaron, y por primera vez desde que la guerra había comenzado, los dos enemigos se miraron sin dispararse. Ortega, el sargento de mirada dura, salió de su trinchera y se aproximó. Se detuvo a 5 metros de los emisarios. Han venido a rendirse. Uno de los Zentari, con voz quebrada, respondió: hemos venido. Ortega sintió sin decir nada. Durante varios segundos, observaba al Zentari, con la mirada de alguien que había visto demasiado, alguien que ya no distinguía entre lo posible y lo inevitable. La lluvia fina que caía sobre el campo parecía detener el tiempo. Los soldados a su alrededor mantenían las manos cerca de sus armas, pero no disparaban. El silencio
era absoluto, roto solo por el rumor de los motores aún calientes y el zumbido lejano de un dron que vigilaba desde el cielo. Sobrevivir. No basta, dijo Ortega al fin. Sobrevivir no es suficiente para quienes lo destruyeron todo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que esto termine? El Centauri titubeó. Detrás de él, su acompañante, un oficial de mayor rango, con cicatrices biotecnológicas cruzándole el cuello, dio un paso al frente. Entregar el enclave, transmitir nuestras coordenadas al comando humano, replegar a nuestras unidades restantes, ceder acceso a nuestras tecnologías y aceptar condiciones. Ortega soltó el aire lentamente. Lo que acababa de oír no era solo rendición, era algo más profundo, en rendirse ante la voluntad de una especie que no debía haber ganado detrás de él. Sokolov descendió de su tanque. Había escuchado todo a través del canal de comunicaciones abierto. Caminó hasta Ortega y se le colocó al lado. Tenía la mirada fija, los labios apretados y un vendaje en la sien manchado de sangre seca. ¿Y qué hacemos con ellos? Prigal, en voz baja, sin mirar directamente a los Centauri. ¿Les damos la mano? Después de todo lo que hicieron. Ortega apretó los dientes. Una explosión sorda resonó a lo lejos. Algún depósito que acababa de detonar. Aún había focos de resistencia, pero la batalla grande había terminado. El enemigo ya no peleaba con fuerza, sino con vergüenza. No hay victoria limpia, comandante, dijo Ortega finalmente. Solo sobrevivientes con cicatrices. A los Centauri bajaron lentamente los brazos. Aquel gesto fue la chispa que desató el siguiente movimiento. Desde colinas, trincheras, escombros y fortalezas improvisadas, cientos de soldados humanos salieron y rodearon a los emisarios. Nadie habló, nadie disparó, simplemente avanzaban como una marea controlada. Dura, invencible, los alienígenas se rindieron en 23 enclaves más en los días siguientes. Algunos lo hicieron con honores, otros por desesperación, y otros aún fueron reducidos por completo antes de entender que la guerra había terminado. Las transmisiones de rendición saturaban las frecuencias. Solicitamos contacto. Estamos dispuestos a cooperar. No deseamos más enfrentamientos. En las zonas liberadas, los civiles emergían como fantasmas, ojos huecos, piel cubierta de polvo, bocas sin palabra. Muchos habían vivido en refugios improvisados, alimentándose de raíces, insectos o lo que quedara en los almacenes bombardeados. Y sin embargo, al ver los tanques avanzar lentamente, con banderas humanas ondeando sobre ellos, algunos se atrevían a sonreír a la general Calderón. Llegó al antiguo centro de comando, Centauri, en lo que antes era la ciudad de Kaunas. Entró caminando entre estructuras ciclópeas de metal orgánico, que aún resumaban vapor y energía residual. Su equipo tomó control sin violencia. No quedaban fuerzas dispuestas a pelear allí. En el centro de mando, hallaron los registros de Guara, y fue entonces que comprendieron la magnitud de lo que habían enfrentado. Intentaron reescribirnos, dijo Calderón, leyendo en voz alta uno de los informes. Planearon eliminar nuestras ciudades más antiguas, borrar nuestros idiomas, filtrar nuestra genética a través de tecnología de control biológico. Quisieron rediseñarnos desde los cimientos. Un oficial a su lado cerró los ojos con rabia contenida. No fue solo una invasión, agregó, fue un intento de extinción cultural. Calderón guardó silencio. Luego levantó la vista y miró por una abertura en la pared del búnker, hacia el cielo gris de Lituania. Afuera, la nieve empezaba a caer. Entonces, no peleamos por la tierra, murmuró. Peleamos por lo que nos hace humanos. En las semanas que siguieron, una red de comunicación se restableció entre las regiones. Se reconstruyeron rutas, se levantaron hospitales de campaña, y los tanques que antes eran símbolos de guerra comenzaron a escoltar convoyes de ayuda. Los soldados dormían en sus cascos acorazados, comían en los escombros, compartían cigarrillos con los antiguos enemigos que ahora eran prisioneros pero también testigos del milagro humano en la capacidad de reconstruir. Después del abismo en Sokolov y Ortega
patrullaban juntos una zona en las afueras de Praga, donde los últimos drones de combate habían sido derribados 3 días antes. Alrededor, el paisaje era un cementerio de acero humeante. Nunca pensé que vería esto, dijo Sokolov, señalando un grupo de niños jugando entre los restos de un blindado Zentari. Después de todo, están volviendo a jugar, Ortega. Sonrió por primera vez en semanas. Sus ojos estaban rojos, pero había luz en ellos. Eso es lo que hacemos. Jugamos, amamos, gritamos, y cuando todo arde reconstruimos. Sokolov lo miró de reojo. ¿Y si vuelven? Ortega no respondió de inmediato, solo se agachó y recogió una flor que había nacido entre las grietas del concreto carbonizado. La sostuvo entre los dedos, tan delicada que parecía de otro mundo. Entonces, los volveremos a enterrar. Las estrellas brillaban sobre un mundo que se negaba a morir. La guerra había terminado, sí, pero sus huellas estaban marcadas en cada muro resquebrajado, en cada rostro endurecido por el horror, en cada mirada que había visto lo imposible. Y aún así, siguió adelante. La humanidad había enfrentado no solo una invasión galáctica, sino la prueba final de su identidad. Y había vencido ni un auditorio improvisado entre las ruinas de lo que una vez fue Berlín. Líderes de las naciones supervivientes, antiguos, enemigos y nuevos aliados, se reunieron para firmar lo impensable a la Declaración de Victoria Humana sobre la Confederación Zentari. En los muros ondeaban banderas remendadas, manchadas de humo, pero izadas con orgullo, y entre ellas la insignia que había nacido de la resistencia en un puño humano cerrado sobre un mapa estelar. La general Calderón se puso de pie ante la multitud. No llevaba condecoraciones ni medallas, solo el uniforme rasgado que había usado en los días más oscuros de la batalla hace meses. Comenzó. Dijeron que éramos débiles, que nuestra historia era una colección de guerras y errores, que nuestras emociones nos hacían impredecibles, vulnerables e inferiores. Aniso, una pausa. Las cámaras transmitían en vivo a cada rincón del planeta. Y más allá, algunos miembros de la Confederación que habían desertado observaban desde la órbita, en naves, ahora neutras. Otros, en mundos distantes, miraban en silencio, atónitos. Pero, lo que no entendieron, continuó Calderón, es que nuestras emociones no son una debilidad. Son la fuente de todo lo que somos. Peleamos no por conquista, sino por memoria, por la risa de un niño, por la caricia de una madre, por el sabor del pan caliente en un día frío. Peleamos por las pequeñas cosas, las que hacen que la vida valga la pena. La audiencia enmudeció. Algunos lloraban, otros apretaban los dientes. Incluso entre los Zentari presentes como observadores, hubo cabezas que se inclinaron. Ya no miraban con arrogancia, sino con respeto, con miedo, incluso porque entendían, al fin, lo que significaba la furia de una especie con corazón en el desierto de Mojave. Un museo se erigía con rapidez, no de mármol, sino de acero recuperado. Fragmentos de tanques, de drones enemigos, de cascos perforados por disparos, un monumento viviente a la resistencia. En el centro del complejo, un tanque T-14 Armata, cubierto de cicatrices, reposaba como una reliquia. Junto a él, una placa decía: cuando creyeron que éramos débiles, les enseñamos lo que significaba Sergio. Mientras el mundo reconstruía, las alianzas cambiaron. Las naciones que antes se enfrentaban ahora compartían tecnología, semillas, conocimientos. Los restos de la flota Zentari fueron integrados a los sistemas de defensa del planeta, no como trofeos, sino como advertencia. Los niños crecieron escuchando las historias, no cuentos de hadas, sino relatos reales de hombres y mujeres que lo dejaron todo por un futuro que no verían. Ortega, Sokolov, Calderón y miles más se convirtieron en leyendas vivas, no por su fuerza, sino por su decisión
de no rendirse, nunca y cuándo. En los rincones más lejanos del cosmos, otras razas preguntaban quiénes eran los humanos. Los archivos respondían con una frase que ahora flotaba en cada satélite, en cada nave, en cada mensaje interestelar: son los que resistieron, los que amaron en medio del fuego, los que con tanques y lágrimas hicieron temblar al universo. Pork. Los humanos no eran débiles, nunca lo fueron. Tan solo estaban esperando el momento de recordárselo a todos.